Hola, tenía este ovillo de lana que me sobró, de lana como de bebé muy finita y un poquillo más, y entonces quería hacerme un gorro como este que me hice antes, que ya os enseñé cómo lo hice, pero al hacerlo con lana tan fina pues se quedaba muy finito esto, entonces quería utilizar esta lana y entonces he buscado otro modelo con la misma lana y sale muy gordita. ¿Veis? Hay que hacer tantas cadenetas como tenga esta parte, lo largo que queréis. Yo lo voy a hacer un poquito así para que se doble como este. Y entonces hay que montar tantas cadenetas como el largo que queráis hacerle del gorro. Lo estoy haciendo con la aguja 0, que equivale a un 2 más o menos. Entonces se montan los puntos, las cadenetas, y se hacen muy flojitas, porque si no entonces aquí tira, esta parte tira, luego hay que coserlo aquí uno con otro y tira, sí, se hace muy, entonces hay que hacerla muy flojita, muy flojita. Os pongo lo largo después, lo largo que es, por si queréis hacerlo exactamente igual, pero vamos. Entonces montáis las cadenetas, no voy a continuar, pero todo lo largo que sea, y luego se hacen puntos altos. Se empieza, se echa hebra, nos saltamos 2 en el tercero y hago puntos altos. Una vuelta de puntos altos. He terminado la vuelta de puntos altos, le doy la vuelta a la labor, hago 2 cadenetas, echo la hebra y hago puntos altos, pero lo paso por delante del punto alto de abajo. Otra vez. Echo la hebra por delante. Paso la hebra y luego hago 1 y 2. Otra vez. Ya he hecho un poquito más, continúo, echo la hebra, lo paso por delante, echo la hebra, lo recojo, echo la hebra otra vez, lo paso por los 2 primeros, echo la hebra por los 2 segundos. Y así hasta el final. Y el último. Le doy la vuelta a la labor y ya aquí en este lado hago puntos altos. Primero empiezo por 2 cadenetas y en el siguiente un punto alto. Hecho en 2 veces. En el siguiente un punto alto. Y así todas las vueltas. Una vuelta de puntos altos y otra vuelta de puntos altos, pero cogiéndolos por debajo. Y se queda así de gordito. Espero que tenga bastante con este ovillo que tengo. Y lo he estado midiendo y mide 32 centímetros. Por si queréis hacerlo lo mismo, para tener una idea, ¿vale? Cuando ya tengáis la anchura deseada, pues hay que coserlo.
hay que unir los dos lados, pero en lugar de coserlo, lo que voy a hacer es hacerle un punto bajo para simular este realce. Pues aquí le hago al unirlo un punto bajo y va a quedar exactamente igual. Entonces uno las dos partes con un punto bajo, introduzco por un lado y por el otro, uniendo los dos lados, y hago un punto bajo y así hasta el final. Y entonces el resultado es aquí en realce igual que lo que hay en los lados, muy parecido, para que no se note que se ha juntado los dos lados, que parezca una continuación. Del derecho podéis poner el lado que más os guste. Yo en este caso he puesto el más aplastado porque como le doy la vuelta, luego al darle la vuelta se ve esto bonito aquí el borde. Y ahora por el revés, pues le voy a coser la parte de arriba. El agujero que tiene. Esta parte de arriba así se la voy a ir cosiendo y para eso pues voy a enhebrar la aguja, una aguja gruesa, y por el lado este que sobresale voy metiendo la aguja así, y se va a ir rizando, se va a ir rizando y luego ya, bueno, no me paro porque yo creo que esto es fácil, vais ahí en la parte más gruesa, luego le tiráis, se quedará muy encogido, todo muy encogido, y ya lo coséis ahí todo junto antes de darle la vuelta. Bueno, hasta pronto.